Eunon, queridos patitos, vamos a tratar este tema que básicamente es cuando la pasionaria, en nombre del Partido Comunista Español, defendió la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939. Vamos a ver si apoyó la pasionaria la invasión de Polonia por Hitler y Stalin en la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Dolores Ibargüen publicó un artículo en el que cargaba contra Gran Bretaña y Francia por defender a una república de campos de concentración. Este es un texto el 3 de septiembre de 2019 de Manuel Villatoro. Si hay algo que demuestra el estudio de la historia es que los grises priman sobre el blanco y negro. El relativismo de los no documentados, dicen algunos, aunque preferimos definir este fenómeno como la cautela de aquel que conoce la inmensidad y los entresijos del pasado, sea por la causa que sea. La realidad es que el paso del tiempo ha dejado algunas paradojas dignas de los Monty Python. Una de ellas fue la defensa a ultranza que Dolores Ibargüen, la pasionaria, fallecida hace 30 años, en la triste y castiza guerra civil, hizo de la invasión de Polonia por parte de la Unión Soviética. La contradicción es mayor si cabe al saber que la dirigente comunista seguía los preceptos de Stalin, que había firmado recientemente un pacto secreto con la Alemania nazi de Adolf Hitler para repartirse el país una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial. Ibargüen se deshizo en improperios contra Polonia y en alabanzas hacia la URSS en un primer número del semanario España Popular, editado el 18 de febrero de 1940 en México. Un periódico que Pablo Jesús Carrión, autor del dossier La delegación del PC en México 1939-1956, define como una publicación periódica que los militantes de base del Partido Comunista de España elaboraban al otro lado del charco y que hacía las veces de medio de difusión de las ideas oficiales de su organización. El artículo de Pasionaria, que contó con una llamada en la misma portada, fue extenso e incluyó afirmaciones tales como que los trabajadores de todos los países han saludado con entusiasmo la acción libertadora del Ejército Rojo sobre el territorio del antiguo estado de los terratenientes polacos. De la mano. Pero vamos paso a paso. Mostrar las causas que resultaron en la escritura de este artículo nos obliga a dirigir la vista hacia el verano de 1939. Fue entonces cuando un efusivo Hitler puso sus ojos en Polonia, después de haber conquistado, entre otras, y bajo la inactividad de las potencias internacionales, Checoslovaquia y Austria. Ansiaba recuperar Danzig, la ciudad que el Tratado de Versalles había arrebatado a su país tras la Gran Guerra. Sin embargo, sabía que para ello debía neutralizar a la potente URSS, la única dispuesta a hacerle frente, mediante un pacto que no agresión. Y las diferencias ideológicas evitaron que ambas naciones se reunieran. El 23 de agosto de 1939, Joachim von Ribbentrop y Leszek Molotov, ministros de Asuntos Exteriores de los dos países protagonistas, publicaron un tratado de no agresión que contaba con 7 cláusulas públicas y varias secretas. En ellas se comprometieron a que el acuerdo se extendiera durante 10 años, a que ninguna de las dos participara en agrupaciones de potencias que de alguna forma están dirigidas directa o indirectamente contra la otra parte, y entre otras tantas cosas, a repartirse Europa en 2 áreas de influencia, en el caso de que se produjesen modificaciones político-territoriales, es decir, en el momento en el que se comenzara la contienda. El despropósito se cumplió y el mismo Stalin, presente en la reunión y contrario al régimen nacionalsocialista, brindó alegre por el acuerdo. Otro tanto le pasó a un Hitler que llegó a calificar al soviético de un líder extraordinario, a pesar de que en sus palabras también era brutal. Podían, que no debían, estar contentos, pues aunque el pacto se extendió 17 meses e incluyó la cesión de materias primas y viajes científicos entre ambos países, a corto plazo habían establecido que se repartirían Polonia tras el inicio de las hostilidades. Para aquellos escépticos basta con recordar que cuando Molotov se reunió con el embajador polaco y este le advirtió que en caso de guerra los aliados acudirían en su ayuda, el ministro le dio una respuesta tan tajante como poco halagüeña: bueno, ya veremos. Más allá de la relación internacional, la realidad puso de manifiesto que Hitler y Stalin ansiaban dividirse Polonia.
El 1 de septiembre de 1939 lo demostró el primero cuando hizo que sus divisiones cruzasen la frontera con el objetivo de aplastar Varsovia. El 17 de ese mismo mes, los asfixiados defensores vieron cómo el ejército soviético cruzaba la frontera oriental de su país para unirse a las tropas del Führer. Los polacos no disponían en esta franja de fuerzas organizadas para proteger la frontera y los rusos avanzaron sin apenas oposición. Tan solo sufrieron 700 bajas, explica a ABC Jesús Hernández, autor, entre otras tantas obras de la nueva flamante. Esto no estaba en mi libro del Tercer Reich, Almuzara, 2019. Poco le importó al camarada supremo que Gran Bretaña y Francia hubiesen declarado la guerra al Tercer Reich el 3 de septiembre. En todo caso, en virtud de este pacto, Stalin ordenó a sus seguidores internacionales, los partidos comunistas ubicados en media Europa, endulzar el pacto de no agresión del 23 de agosto y afirmar, día sí y noche también, que las culpables de la contienda, es decir, de la Segunda Guerra Mundial, eran Francia y Gran Bretaña, debido a sus políticas de apaciguamiento. El Partido Comunista Francés fue uno de los que más esfuerzos puso en ello, como bien demuestra el titular que se publicó en el diario L'Humanité bajo la dirección de la organización el 25 de agosto de 1939. Abrimos comillas. La acción de la Unión Soviética con el pacto de no agresión con Alemania ayuda a reafirmar la paz general. Yamaguri se unió a las premisas enviadas desde Moscú y escribió un extensísimo artículo titulado La socialdemocracia y la actual guerra imperialista. En el mencionado periódico, España Popular, sus primeras líneas las dedicó, a semejanza de sus colegas galos del Partido Comunista Francés, a cargar contra las grandes potencias aliadas, las vencedoras de la Gran Guerra, por no haber intervenido en la Guerra Civil Española en favor de la Segunda República. Abrimos comillas. La sangrienta experiencia de la derrota del pueblo español, derrota organizada de manera sistemática por los gobiernos reaccionarios de Francia e Inglaterra, ayudados en su criminal tarea por los jefes de la socialdemocracia, puede servir en estos momentos como un rayo de luz que ponga de relieve la mentira de los motivos con los que hoy se arrastra a los pueblos en una guerra imperialista. La dirigente comunista en el exilio no se detenía en este punto. Sin pelos en la lengua, acusaba al imperialismo inglés y a la burguesía francesa de llevar a la muerte a miles de españoles. Los que hoy levantan la bandera de la democracia son los principales culpables de la derrota de la República Española, añadía. No solo eso, sino que también acusaba a los dirigentes de ambos países de haber traicionado el pacto firmado en el año 1933 entre la República Francesa y la República Española, por el cual se comprometía la primera a vender a España todas las armas que necesitara en cualquier momento. En sus palabras, el presidente Leon Blum obvió haber rubricado aquello, aunque sí recordó la cláusula que obligaba a España a no comprar armas a ningún otro país. Por ello, además de por el seguimiento de ambas naciones de la llamada política de no agresión del primer ministro Neville Chamberlain, mantenerse al margen de la contienda librada en la península, la pasionería arremetía a su vez contra la socialdemocracia europea. No solo eso, sino que afirmaba que esta corriente había provocado de manera premeditada la caída de la Segunda República Española, en un vano intento de evitar una contienda general y de favorecer el derrumbe de, según ella, la única corriente que abogaba por resistir hasta el final contra Francisco Franco, la comunista. Todos los jefes socialdemócratas que llegaron a España llevaban un mismo objetivo, que es el de la burguesía de todos los países, ver cómo se podía luchar contra el Partido Comunista por su inquebrantable posición de lucha y de resistencia ante los agresores, y convencer a los dirigentes socialistas, entre ellos a los presidentes de los distintos gobiernos y a los ministros socialistas, de la necesidad de terminar la guerra entregando España al fascismo. Y así ocurría que la resistencia heroica del ejército y del pueblo español ponía frenéticos a los jefes de la socialdemocracia, porque esta resistencia rompía todos sus planes y hacía disminuir su personalidad y su valía ante sus amos, los Chamberlain, los Daladier y la City de Londres y la Banca de París. Tras estas agrias críticas pasionarias cargó tintas contra la misma Polonia,
que menos de un año antes había sucumbido a Hitler y Stalin. En un apartado titulado El miedo a la revolución, afirmaba que los ardientes pacifistas y los partidarios de la política de no intervención sí habían abandonado las premisas esgrimidas poco antes para, fusiles mediante, ayudar a los polacos. Los portavoces socialdemócratas del imperialismo inglés y francés repiten cada día que hacen la guerra para restaurar a Polonia, en nombre de la democracia y del derecho de los pueblos, escribió. Lo más sangrante, según sus palabras, es que en contra de lo que sucedía en la Segunda República en este país, y citamos literalmente, dice, millones de ucranianos, bielorrusos y judíos ni siquiera tenían el derecho a hablar libremente su idioma y vivían en condiciones de parias. Y añade, ellos defienden un régimen que destrozaba la cultura de pueblos enteros y abandonaban a los defensores de la cultura del pueblo español. Los hombres de la socialdemocracia al servicio del gran capital se atreven a llamar democrático al Estado polaco, el que fue cárcel de pueblos, donde el obrero no tenía derecho a organizarse libremente, donde el proletariado polaco llevaba la misma existencia de esclavos que el resto de los pueblos oprimidos. Ellos se declaraban solidarios con los gobiernos de Polonia reaccionaria desaparecidas en honor y sin gloria, porque los terratenientes polacos, los coroneles venales y que formaban su gobierno y que no representaban la voluntad del pueblo polaco, que no tenían ni voz ni voto para decidir sus destinos, representaban sin embargo los intereses de los banqueros y grandes capitalistas de Londres y de París. Pasionaria esgrimía también que Francia y Gran Bretaña solo habían acudido en ayuda de Polonia porque el país hacía las veces de cordón sanitario frente a la Unión Soviética. Y llegado el momento también de lanzadera para atacar el país del socialismo. No solo eso, sino que argumentaba que los aliados habían creado la zona de forma artificial en el Tratado de Versalles, con el objetivo, y que la habían dejado en manos de terratenientes y coroneles. En el artículo también achacaba a Polonia la creación de centros de reclusión. La Polonia de ayer, cárcel de pueblos, república de campos de concentración de gobernantes traidores de su pueblo, que estaba constituida a imagen de la democracia de los Blum y Citrin, escribía. No tenía constancia, parece ser, de los gulags que Stalin había establecido. Y se olvidaba de la hambruna provocada por el gobierno soviético que había acabado entre 1932 y 1933 con millones de muertos en Ucrania. La socialdemocracia llora sobre la pérdida de Polonia porque el imperialismo ha perdido un punto de apoyo contra la Unión Soviética, contra la patria del proletariado. Llora por la pérdida de Polonia porque los ucranianos, bielorrusos, 13 millones de seres humanos han conquistado la libertad, como durante la guerra de España. Ellos se encuentran hoy al lado de los enemigos de la humanidad. Completaba. Pasionaria acababa esta parte del artículo con dos frases lapidarias. Ningún obrero consciente podrá tomar voluntariamente las armas en defensa de la Polonia reaccionaria. Los trabajadores de todos los países han saludado con entusiasmo la acción libertadora del Ejército Rojo sobre el territorio del antiguo estado de los terratenientes polacos. Y como alguno podrá decir que, como esto viene del ABC de España, vamos a ir con otra publicación en Contando Estrellas. Vamos a ir a 4 publicaciones que son muy interesantes. La primera, así es como el Partido Comunista de España justificó la invasión nazi soviética de Polonia. El PC siguió los dictados de Stalin tras el pacto Molotov-Ribbentrop. En septiembre de 2015, el autor habló de la equidistancia y el pacifismo adoptados por el Partido Comunista de Francia ante la invasión alemana de Polonia por orden directa de Moscú. Quizá hablamos después de las órdenes de Moscú a los comunistas tras el pacto nazi-soviético del 23 de agosto de 1939. Los ministros de Asuntos Exteriores de Hitler y Stalin firmaron en Moscú el pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo de no agresión entre Alemania y la URSS que incluía un protocolo secreto por el que ambas potencias se repartían Polonia, las repúblicas bálticas y Finlandia. Un protocolo descubierto por los aliados en 1945 y que la URSS negó hasta 1989.
La Internacional Comunista, controlada por Stalin en sede de Moscú, dio órdenes a los partidos comunistas de sabotear el esfuerzo de guerra contra los alemanes. Este sabotaje se tradujo especialmente en acciones de propaganda de los comunistas para promover el derrotismo y justificar la invasión de Polonia. El 9 de septiembre de 1939, Georgi Dimitrov, secretario general de la Internacional Comunista, dirigía un telegrama a la cúpula del Partido Comunista francés afirmando: el proletariado mundial no debe defender a la fascista Polonia. Faltaban 8 días para que las tropas soviéticas penetrasen en la frontera oriental de Polonia, de modo que esta consigna se refería a la invasión alemana. Ante la reacción de los gobiernos de Francia y Reino Unido declarando la guerra a Alemania, Dimitrov señalaba: la estrategia de los partidos comunistas en todos los países en guerra, en esta etapa de la guerra, es oponerse a la guerra, exponer su carácter imperialista, donde haya diputados comunistas disponibles, votar en contra de los créditos de guerra, explicar a las masas que la guerra no les traerá más que adversidad y ruina. Las acciones de propaganda de los comunistas se centraron en dirigir la mayoría de sus críticas contra los gobiernos del Reino Unido y de Francia como si fueran los verdaderos culpables de la guerra. El Partido Comunista de España dirigió su propaganda contra Polonia. El Partido Comunista de España, el PC, como los demás, siguió estas consignas de Moscú al pie de la letra. Así lo hizo desde el periódico España Popular, editado en México, que sirvió de portavoz del PC durante la contienda. El primer número se lanzó ese 18 de febrero de 1940. La portada incluía un artículo de Dolores Ibárruri, la pasionaria miembro de la cúpula del PC, exiliada en la URSS, tachando la contienda de guerra imperialista y culpando a Francia e Inglaterra de la derrota republicana de la Guerra Civil Española del año anterior. Pero la dirigente comunista iba más allá. En la parte final de ese artículo, en la página 6 del periódico, Ibárruri escribió: los portavoces socialdemócratas del imperialismo inglés y francés repiten cada día que hacen la guerra para restaurar Polonia, en nombre de la democracia y del derecho de los pueblos. Y un poco más abajo añadía: ellos dicen ayudar, aunque bien sabemos hoy cuánto vale esta ayuda, a Polonia, donde millones de ucranianos, bielorrusos y judíos ni siquiera tenían el derecho a hablar libremente su idioma y vivían en condiciones de parias. Estas palabras de Ibárruri son una clara justificación de la invasión de Polonia. Es una paradoja que invocase a los judíos para justificar una invasión que iba a dar lugar a un genocidio contra este pueblo. La dirigente comunista insistía en un párrafo más abajo en su justificación de la invasión nazi soviética y en sus críticas a británicos y franceses. Ellos se declararan solidarios con los gobernantes de la Polonia reaccionaria desaparecida sin honor y sin gloria, porque los terratenientes polacos y los coroneles venales y que formaban su gobierno y que no representaban la voluntad del pueblo polaco, que no tenía ni voz ni voto para decidir sus destinos, representaban sin embargo los intereses de los banqueros y grandes capitalistas de Londres y París. Ibárruri mentía. Polonia era una democracia y el pueblo polaco se resistió de forma admirable a la invasión alemana. Lo que iba a ser un paseo militar derivó en una operación más complicada y que tardó más de un mes en terminarse. Y antes de que acabase la invasión, los polacos empezaron a organizar movimientos de resistencia. De hecho, el mayor movimiento de resistencia de la contienda fue polaco, el Armia Krajowa, que era fiel al gobierno polaco en el exilio, el gobierno legítimo de Polonia. Por supuesto, con su justificación de la invasión de Polonia, Ibárruri no estaba pensando especialmente en la ofensiva alemana, sino en la ofensiva soviética. En su artículo, la dirigente comunista hacía suya la inquina histórica de la URSS contra Polonia, que en 1920 había frenado la invasión bolchevique en Europa Central en la batalla de Varsovia, el milagro del Vístula. Stalin recordaba bien aquellos hechos y Dolores Ibárruri plasmó el ansia de venganza de la URSS sin rodeos, el deseo de restablecer de nuevo aquel cordón sanitario, aquella base para ataques militares contra el país del socialismo, que era el papel que jugaba Polonia, estado creado artificialmente y que era un conglomerado heterogéneo creado por el Tratado de Versalles. Polonia no debía servir a otro fin. Una vez más, la dirigente comunista española demostraba su ignorancia o mala fe. Polonia apareció como reino en el siglo X y fue una de las grandes potencias europeas de los siglos XVI y XVII. En 1683 fue la caballería polaca de Jan III Sobieski, los famosos húsares alados, los que salvaron a Viena y frenaron el expansionismo turco en Europa, una batalla que merece ser equiparada a la victoria naval de Lepanto en 1571. Además, es una paradoja que Ibárruri, defensora de un estado tan heterogéneo como la URSS, criticase a Polonia por su heterogeneidad. Como ha ocurrido tantas veces, la propaganda comunista fallaba en términos de lógica. Finalmente, Ibárruri
lanzaba un alegato radicalmente antipolaco. La Polonia de ayer, cárcel de pueblos, república de campos de concentración, de gobernantes traidores a su pueblo, que estaba constituida a la imagen de la democracia de los Blum y Citrin. La socialdemocracia llora sobre la pérdida de Polonia porque el imperialismo ha perdido un punto de apoyo contra la Unión Soviética, contra la patria del proletariado. Llora por la pérdida de Polonia porque los ucranianos bielorrusos, 13 millones de seres humanos, han conquistado la libertad. Me pregunto qué tienen que decir hoy los comunistas españoles ante estas infames afirmaciones hechas mientras los nazis masacraban al pueblo polaco. Es grotesco leer a Ibarguri llamar a Polonia República de Campos de Concentración desde la capital de la República del Gulag, un estado comunista que deportó y envió a masas enteras a campos de concentración por motivos políticos, religiosos e incluso étnicos. Todo español y demócrata solo puede manifestar su repugnancia hacia esta servil actitud del PC, que se limitaba a repetir como un loro las consignas dictadas por Stalin. Solamente se puede terminar estas líneas con un homenaje hacia los millones de polacos que luchaban por su libertad, mientras Ibarguri justificaba a los nazis que les estaban invadiendo. Niech Polska. Por supuesto, había traición del PCF al pueblo francés, siguiendo los dictados de Stalin, porque las conversaciones secretas de 1940 entre los comunistas nazis en Francia ocupada. No haremos nada por vosotros, pues tampoco contra vosotros. Esta frase no es de ahora, pero su parecido con la actitud de la ultraizquierda ante la amenaza yihadista anima a traer un hecho histórico descubierto hace años y que pocos medios han abordado en España. El 9 de diciembre de 2006, Michel Febvre firmaba en Le Monde una noticia que causó escándalo en Francia, cuando el PC estaba negociando con los nazis, el PCF, Partido Comunista Francés, en la que comentaba la publicación del libro Juin 40, la négociation secrète les communistes français et les autorités allemans, ese mismo año. Empecemos situándonos en el momento histórico en el que ocurrieron los hechos. Pacto secreto, Hitler, Stalin, repartirse Polonia. 23 de agosto de 1939 se firma en Moscú el llamado Molotov-Ribbentrop, acuerdo de agresión entre Alemania nazi y la URSS, que aspiraba también a estrechar las relaciones económicas y comerciales entre los dos regímenes totalitarios. Se afirmaba el compromiso de ambos de no participar en alianzas militares contra el otro país. El pacto incluía un reparto secreto entre el que Hitler se repartía Polonia, repúblicas bálticas, Finlandia. El protocolo fue descubierto por los aliados en 1945, pero la URSS lo negó una y otra vez hasta el año 1989. 8 días después de la firma del pacto, las tropas de la Wehrmacht invadían Polonia desde el oeste. El 17 de septiembre de 1939 los soviéticos invadían Polonia desde el este. 3 días más tarde, nazis y soviéticos organizaban un desfile conjunto en Brest para celebrar juntos la derrota polaca. El 28 de septiembre, cuando las operaciones militares aún no habían acabado, nazis y soviéticos firmaban un nuevo tratado de amistad, cooperación y demarcación. El PCF, el Partido Comunista Francés, adoptó de repente el pacifismo a toda costa. Esta amistad entre la Alemania nazi y la URSS pilló a muchos comunistas totalmente descolocados. Hay que tener en cuenta que en el marco del séptimo Congreso de la Tercera Internacional Comunista celebrado en Moscú, Stalin había ordenado formar frentes antifascistas en 1935. Demasiado tarde para frenar el ascenso del nazismo en Alemania, al que contribuyó la política desestabilizadora de los comunistas alemanes, pero que se materializó en Francia y España con sendos frentes populares que alcanzaron el poder en ambos países en 1936. La nueva amistad nazi-soviética llevaba, tras la derrota republicana en España, a donde Stalin había enviado asesores militares, material bélico y las brigadas internacionales, y se hacía simultánea con la declaración de la guerra de Francia a Alemania. ¿Cómo explicar el cambio de rumbo a la militancia comunista? El 25 de agosto de 1939, el periódico L'Humanité, órgano central del Partido Comunista Francés, publicaba en portada esta afirmación en un titular a toda plana: la acción de la Unión Soviética por el pacto de no agresión con Alemania contribuye a fortalecer la paz universal. En la parte inferior de la portada aparecía una declaración del Partido Comunista Francés señalando lo siguiente: la conclusión de dicho pacto a no agresión solo puede alegrar a todos los amigos de la paz,
comunistas, socialistas, demócratas, republicanos. Todo el mundo sabe que la única consecuencia de este pacto será la consolidación de la paz. Todo el mundo sabe que no se privará a ningún pueblo de la libertad, ni se entregue ningún acre de tierra a cualquier nación o colonia. Y esto lo decía el Partido Comunista Francés solo una semana antes de la invasión de Polonia. A causa de esta portada, el diario L'Humanité es suspendido por el gobierno francés. Los dictados de Moscú al Partido Comunista Francés para sabotear el esfuerzo bélico francés. El 1 de septiembre de 1939, Georgi Dimitrov, secretario general de la Tercera Internacional Comunista, dirigía un telegrama a Maurice Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés, mediante el cual Moscú dictaba a los comunistas franceses un sabotaje político de la defensa francesa frente a un ataque alemán. Sin embargo, la mayoría de los diputados comunistas franceses no siguieron estas instrucciones. El 9 de septiembre de 1939, Georgi Dimitrov dirigía un nuevo telegrama a Maurice Thorez, Maurice Tréand y Eugène Fred, todos ellos miembros del Comité Central del Partido Comunista Francés. La guerra actual es una guerra injusta, imperialista, provocada por la burguesía de todos los países beligerantes. La clase trabajadora, y en particular los partidos comunistas, no deberían apoyar esta guerra. El proletariado mundial no debe defender la fascista Polonia. La guerra ha cambiado completamente de ubicación. La vieja distinción entre estados fascistas y los llamados democráticos ha perdido sentido político. Es necesario cambiar de táctica. En todos los países beligerantes, en esta etapa de la guerra, los comunistas deben declararse en contra de la guerra, dejar al descubierto su carácter imperialista, votar en contra de los créditos militares, informar a las masas de que la guerra traerá miseria y agravará las cadenas de la explotación. Los partidos comunistas, en particular los de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, cuya línea política contradice esta línea, tan pronto como sea posible, deben enderezar su línea. Siguiendo las consignas de Moscú, el 20 de septiembre se reunía el Comité Central del Partido Comunista Francés y aprobaba el manifiesto Il faut faire la paix, hacer falta hacer la paz, que afirmaba: la guerra que se ha impuesto al pueblo francés y que es casi el único que la soporta, ya no es en realidad una guerra antifascista y antihitleriana. Nosotros pensamos que podemos lograr una paz duradera y la seguridad francesa sin empujar a millones de nuestros hermanos a la muerte y sin hacer de Francia un vasto cementerio. La paz duradera, es el grito que se eleva desde las profundidades del país, y los anti-hitlerianos más feroces saben que la política reaccionaria de los gobiernos de Londres y París sirve a Hitler en lugar de debilitarlo. La paz es indispensable, pensando en todos los que quieren que Francia sea independiente y no sea jamás esclavizada por Hitler, pero que no quieren que esté subordinada por los capitalistas ingleses. Después de esta declaración, dirigida a minar por completo el esfuerzo bélico de sus compatriotas, el gobierno francés de Édouard Daladier ilegalizaba el Partido Comunista Francés el 26 de septiembre, así como todas las organizaciones dependientes de la Internacional Comunista. Una quinta parte de los antiguos cargos electos del Partido Comunista Francés fundaron entonces el Partido de los Trabajadores y Campesinos, rechazando el pacto nazi-soviético, mientras que algunos dirigentes del Partido Comunista Francés se exiliaban en Bélgica o en la URSS. Desde allí, los dirigentes comunistas franceses dieron la consigna de sabotear el esfuerzo bélico de su propio país. El 14 de octubre de 1939 se publicaba en Bélgica una edición clandestina del diario L'Humanité, con este gran titular: abajo la guerra imperialista. La guerra impuesta al pueblo de Francia es una guerra capitalista. Afirmaba el diario, que denunciaba que al pueblo de Francia se le ha reservado la misión de ejecutar las instrucciones de los banqueros de Londres. El 26 de octubre, otra edición clandestina de L'Humanité clamaba lo siguiente: contra la dictadura Daladier es importante sellar la unión de trabajadores de todo el Partido Comunista. El partido está más vivo que nunca. Decidió luchar por el socialismo libertador del socialismo que reducirá el capitalismo instigador de la miseria y la guerra. Asimismo, el Partido Comunista Francés lanzó la consigna: un euro de moins pour la production, c'est un euro de plus pour la révolution.
Una hora menos para la producción es una hora más para la revolución. No solo animaba a sabotear la producción de armas, sino también a rehusar combatir contra Alemania. Un discurso de Molotov lanzado sobre París por un avión alemán. El 31 de octubre, Molotov dirigía un discurso ante el Soviet Supremo afirmando: la ideología del hitlerismo, como cualquier otro sistema ideológico, puede ser reconocida o rechazada. Es una cuestión de punto de vista político, pero nadie va a entender que podamos destruir una ideología por la fuerza. No podemos acabar con ella por la guerra. Por eso, es absurdo e incluso penal llevar a cabo una guerra similar para la aniquilación del hitlerismo, cubriéndola con la falsa bandera de la lucha por la democracia. El discurso era tan beneficioso para los nazis que un avión alemán lanzó panfletos sobre París con este discurso de Molotov el 7 de noviembre de 1939. Según informaron dos diarios parisinos, Le Matin y Le Temps, e incluso el diario socialista suizo La Sentinelle. El secretario general del Partido Comunista Francés desertó por orden de la Comintern. A finales de 1939, Maurice Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés, era condenado a 6 años de prisión por desertar del ejército. Se había incorporado a filas el 3 de septiembre en Arras y desertó por indicación de la Comintern. La sentencia se dicta en ausencia del acusado, pues no acude a juicio porque había huido del país en dirección a Moscú. El 17 de febrero de 1940, el gobierno francés firmó un decreto por el que se le retira la nacionalidad francesa al desertor. Hasta los años 60, el Partido Comunista Francés hizo creer a sus seguidores que Thorez había permanecido valientemente en Francia hasta 1943. Perfil bajo frente a los nazis y culpando de la guerra a los capitalistas. El 1 de diciembre de 1939, un número nuevo, clandestino, de l'Humanité, insiste en culpar de la guerra a los capitalistas. Es la guerra de los ladrones capitalistas contra el pueblo de Francia. En enero de 1940 se difundía la edición del segundo semestre de 1939 del panfleto clandestino Carriers du Bolchevisme del Partido Comunista Francés, carros de bolchevismo, afirmando: el Partido Comunista Francés tiene la intención de informar a los trabajadores sobre las condiciones para una lucha eficaz contra la guerra imperialista. Lucha contra estas consignas. Abajo la guerra imperialista. Paz inmediata. Explicando a los trabajadores que no puede haber una paz verdadera, justa y duradera en el precio de una lucha victoriosa contra la reacción capitalista en Francia contra el gobierno. En plena guerra, la única preocupación del Partido Comunista Francés seguía siendo derribar al gobierno francés siguiendo las consignas de Moscú. Y así continuó la propaganda del Partido Comunista Francés en los siguientes meses. La invasión alemana no hizo cambiar el discurso del Partido Comunista Francés. El 10 de mayo de 1940, Alemania lanzó su ofensiva sobre Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. El 28 de mayo, Le Matin informaba que 4 obreros comunistas de una factoría parisina son condenados a muerte por sabotear motores de aviones, lo que causó la muerte a pilotos franceses. El 12 de junio, con las tropas alemanas ya en suelo francés, los dirigentes del Partido Comunista Francés se reunieron en París y tomaron la decisión de abandonar la ciudad, pero lo hicieron difundiendo 4 panfletos más, en la línea marcada por Moscú. El 14 de junio de 1940 las tropas alemanas tomaban París. Ese mismo día el Partido Comunista Francés lanzaba una edición clandestina de l'Humanité en el que insistía que las consignas del Comintern reclamando un gobierno que esté de acuerdo con la Unión Soviética para restaurar la paz general en el mundo. El 17 de junio el mariscal Pétain se dirigía a los franceses: con el corazón compungido os digo que hoy debemos cesar el combate. Ese mismo día, otra edición clandestina de l'Humanité volvía a reclamar un gobierno comunista para hacer la paz y llamaba imperialista a Inglaterra. El 18 de junio, a la 1:10 de la madrugada, el embajador alemán en Moscú notificaba por telegrama urgente al Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores lo siguiente: Molotov me llamó esta tarde a su oficina y expresó las felicitaciones más cálidas del gobierno soviético por el espléndido éxito de las fuerzas alemanas en Francia. El 18 de junio, De Gaulle daba su famoso discurso por la BBC, marcando el inicio de la resistencia francesa. Pase lo que pase, la llama de la resistencia francesa no debe extinguirse, no se extinguirá. El 22, el gobierno de Pétain afirmaba el armisticio, por el que Francia se rendía ante los ocupantes nazis. El PC hizo la pelota a los nazis para que les dejasen publicar su diario. Según informaba Le Figaro, en septiembre de 2007, el 17 de junio, la dirección clandestina del Partido Comunista Francés decidió contactar con los alemanes. Objetivo: hacer reaparecer los periódicos comunistas prohibidos por la Tercera República. La tercera oportunidad.
Si es que... En la tarde del 20 de junio, el militante comunista Denis Guinolin se reunió con el teniente Weber del aparato de propaganda alemán, que le comunicó la autorización para la publicación de l'Humanité, órgano central del Partido Comunista Francés, bajo censura alemana. Después de esta reunión, a las 20:30 horas, y en virtud del decreto que ilegalizaba al Partido Comunista Francés, la policía francesa detenía a Guinolin en la estación de metro de Saint-Martin, en París, hallando en su poder unas notas sin fecha que recoge el citado libro Juin Cahan, la negociación secrète, y en las que señalaba, entre otras cosas, lo siguiente: habéis permitido periódicos comunistas en otros países, Dinamarca, Noruega, Bélgica. Hemos venido normalmente a pedir autorización. Somos comunistas que hemos replicado la línea del Partido Comunista bajo Daladier, Reynaud y el judío Mandel. El judío Mandel y después Daladier nos han encarcelado, fusiló a los trabajadores que estaban saboteando la defensa nacional. El Partido Comunista Francés no tiene miedo. No hemos cedido ante la dictadura del judío Mandel y el defensor de los intereses capitalistas ingleses Reynaud. Representamos a una fuerza que supera las fronteras francesas. Ya saben, detrás nuestra está la URSS. La URSS es una fuerza, la habéis tenido en cuenta, el pacto nazi-soviético lo prueba. Uno no hace un pacto con los hombres débiles, sino con los fuertes. Vuestra defensa del pacto os ha beneficiado. Por la URSS, nosotros hemos trabajado bien, indirectamente para vosotros. No haremos nada por vosotros, pero tampoco contra vosotros. El documento es una prueba clara de la traición del Partido Comunista Francés a Francia y de su sometimiento a los ocupantes nazis al dictado de las consignas de Stalin. Además, en el momento de su detención, Guinolin trató de destruir un documento cuyos trozos se recuperaron. Se trata de la portada de una edición legal del l'Humanité del 19 de junio que incluía el comunicado alemán dando a conocer los últimos avances de su ejército en un intento de recibir la aprobación de la censura nazi. Al día siguiente de su detención, Guinolin reconoció ante el comisario Lafont la reunión con el teniente Weber y la finalidad de la misma, volver a publicar l'Humanité. Pero, precisamente, la detención de Guinolin, junto al que también fueron detenidos Maurice Tran, miembro del Comité Central del Partido Comunista Francés, y el militante comunista Jan Schotz, frustró la reaparición del diario comunista. Guinolin, enviado a prisión de la Petite Roquette, y Tran, enviado a la prisión de la Santé, fueron liberados el día 25 a petición de Otto Abetz, embajador alemán en París. Los comunistas cargaban contra De Gaulle y el imperialismo británico. El 25 de junio, del Partido Comunista Francés dirige un manifiesto al pueblo de París, haciendo una alusión velada a De Gaulle, tachándole de agente del imperialismo francés en el Reino Unido y llamando a las colonias francesas a independizarse. Es en vano que los dirigentes del imperialismo francés y el imperio británico ahora traten de persuadir a la gente de Francia de que ahora debe continuar la guerra en nombre de los financieros de la ciudad de Londres. Y mientras estos señores están tratando de extender el fuego de la guerra contra las colonias, los comunistas dicen a los pueblos coloniales: tomen ventaja de las dificultades de sus opresores para romper las cadenas, para liberar a conquistar su independencia. El embajador alemán sobre el Partido Comunista Francés: parece probable que nos hagan servicios útiles. Una nueva negociación se inició el 26 de junio a iniciativa del embajador Abetz, que recibe en la sede diplomática alemana, en París, a una delegación del Partido Comunista Francés formada por dos miembros del Comité Central, Maurice Tran y Jean Catelas, el ya citado militante comunista Denis Guinolin y el abogado comunista Robert Fuchsin. El embajador alemán señala que no podían publicar l'Humanité con la misma cabecera como diario comunista y que tampoco es factible la legalización del Partido Comunista Francés. Ese mismo día, tras la reunión, Tran y Catelas, los miembros del Comité Central del Partido Comunista Francés, que se vieron con el embajador alemán, redactar una carta que el abogado Robert Fuchsin entrega al día siguiente a Abetz. En ella insisten en pedir que se autorice la publicación de l'Humanité y, tras culpar el egoísmo capitalista del extracto de Francia, indica lo siguiente: l'Humanité, publicada por nosotros, establecía la tarea de denunciar las acciones de los agentes del imperialismo británico que quieren llevar a las colonias francesas a la guerra y llamar a los pueblos coloniales que luchen por su independencia contra sus opresores imperialistas. L'Humanité, publicada por nosotros, establecería la tarea de llevar a cabo una política europea de pacificación y defender la conclusión de un pacto franco-soviético de amistad que complementaría el pacto germano-soviético, crearía las condiciones para una paz sostenible.
El 28 de junio, el embajador Abetz remitió a su vez la carta del Partido Comunista Francés a Harald Turner, jefe del personal administrativo de la Comandancia Militar Alemana en París, adjuntando otra carta en la que el diplomático comentó a su compatriota: la carta es de Mauricio y Jean Catelast-Tran y fue personalmente entregada por José Fuchsin. Las tres personas nombradas no me han dado la impresión de que podrían hacer que se desvíen de su doctrina. Por contra, parece probable que nos hagan servicios útiles en el contexto de un acuerdo claro para reiniciar la economía francesa y restablecer una situación social más saludable. El 30 de junio los alemanes pusieron una nueva condición para la reaparición de l'Humanité, que fuese un diario vespertino. El 4 de julio, el abogado comunista Fuchsin informó a Betz que el Partido Comunista Francés aceptaba sus condiciones de aparecer con otra cabecera y publicarse por las tardes, pasando a continuación a negociar la reaparición de otro diario comunista, Ce Soir. Después de otras dos reuniones de los dirigentes del Partido Comunista Francés en la embajada alemana, la publicación de Ce Soir fue autorizada el 19 de julio de 1940. Sin embargo, la autorización formal no llegaron y las negociaciones secretas para la reaparición de los diarios comunistas cesaron el 27 de agosto y el 31 Fuchsin fue expulsado del Partido Comunista Francés por orden de Moscú, en una forma de cargarle con el fracaso de la negociación y usando como excusa la colaboración del abogado comunista con un diario anticapitalista, La France au Travail, promovido por los ocupantes. El diario Partido Comunista Francés pintando una idílica imagen de la Francia ocupada. Entre tanto, una edición clandestina de l'Humanité, publicada esto el 13 de julio de 1940 bajo el título Fraternidad franco-alemana, las conversaciones amigables entre trabajadores parisinos y los soldados alemanes se multiplican. Aprendemos a conocernos, y cuando se dice a los soldados alemanes que los comunistas han sido encarcelados por haber defendido la paz, cuando se les dice que en 1923 los comunistas se levantaban contra la ocupación del Ruhr, se trabaja por la fraternidad franco-alemana. La invasión alemana de Rusia cambió las consignas del Partido Comunista Francés. La política del PCF, dictada por Moscú, rechazaba toda resistencia y, promoviendo la pasividad ante la ocupación alemana bajo el disfraz del pacifismo, siguió hasta junio de 1941. El 20 de este mes, una edición clandestina de l'Humanité insistía en su cínico pacifismo y en cargar contra De Gaulle. Los traidores de Vichy están matando a franceses en Siria para Alemania, mientras que De Gaulle y Catrot hacen matar a unos y a otros para Inglaterra. Pero las cosas cambiaron 2 días después. El 22 de junio, Alemania lanzaba su ofensiva contra la URSS. El 25 de junio, el secretario general del Partido Comunista Francés en París, Jacques Duclos, recibía un telegrama de Internacional Comunista señalando: ha llegado el momento de buscar y organizar el contacto directo con el movimiento golista, cuyos partidarios comprenden que la lucha heroica del pueblo soviético contra la agresión hitleriana responde al interés del pueblo francés y que la liberación de Francia está vinculada a la victoria de la Unión Soviética. La colaboración debe establecerse sobre la siguiente base: lucha común de la liberación nacional, los esfuerzos conjuntos contra el enemigo común, el fascismo alemán. Solo a partir de este momento el Partido Comunista Francés se reincorpora presuntamente a la resistencia francesa contra las tropas de ocupación alemana en Francia. La detención de Guinolin y la negociación secreta del Partido Comunista Francés contra los ocupantes nazis fueron objeto de un duro enfrentamiento en la Asamblea Nacional el 10 de diciembre de 1947, una vez terminada la guerra. Guinolin atribuyó toda una invención de la Gestapo. La dirección del Partido Comunista Francés acabó admitiendo todos los hechos en 1980. Ciertamente es que los nazis y los soviéticos hubo un momento en el que lucharon y desfilaron juntos en Polonia. El 1 de septiembre se cumplen el aniversario de la invasión nazi por la parte occidental de Polonia, que daría paso 2 semanas después a la invasión soviética de la parte oriental del país. El 23 de agosto Hitler y Stalin habían firmado el pacto secreto ya comentado, y que implicó, entre otras cosas, cientos de torturas y asesinatos en el Partido Comunista Francés de afiliados que se opusieron a la invasión nazi de su país contra las consignas de colaboracionismo dictadas por Stalin. Tan poco conocido como este dato es otro, y es que los nazis llegaron a combatir e incluso desfilar junto a los soviéticos en Polonia.
Los hechos comenzaron el 14 de septiembre de 1939, cuando el general alemán Heinz Guderian, uno de los teóricos de la guerra relámpago, entonces al mando del 19 cuerpos de ejército, empezó el ataque sobre la ciudad de Brest, situada actualmente en Bielorrusia, muy cerca de las fronteras con Polonia. La guarnición polaca, que se hallaba en la frontera, en la fortaleza de esta ciudad, ofreció una dura resistencia a los alemanes, que tuvieron que recurrir a un ataque combinado de infantería, fuerzas acorazadas y artillería para rendir a los polacos, en una acción por la que Guderian fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. El 17 de septiembre, los soviéticos iniciaron su invasión por la parte oriental de Polonia. El general ruso Semyon Krivoshein acudió a Brest con su 29 brigada de tanques ligeros equipadas con T-26 a apoyar el ataque alemán contra la guarnición polaca, entrando en contacto con algunas unidades alemanas el día 20. Krivoshein tenía órdenes de alimentar bien a los soldados alemanes, a los que despidió enviando un caluroso saludo a su general. Al día siguiente se encontraron Guderian y el general ruso. 2 días después, nazis y soviéticos celebraron juntos la victoria sobre los polacos en Brest, con una insólita parada militar conjunta en esta ciudad, cuyas imágenes se pueden ver todavía por internet. Ironías de la vida, Krivoshein era de familia judía y había combatido en España en 1936, del lado republicano, con una unidad de tanques ligeros soviéticos. Soviéticos y alemanes confraternizaron ese día en la medida de lo que se permitió la barrera del idioma. Las imágenes de la confraternización fueron oportunamente difundidas por los servicios de propaganda de ambos bandos para demostrar la buena sintonía entre Alemania de Hitler y la URSS de Stalin. Sus comandantes además demostraron hasta qué punto los dos estados totalitarios se burlaban de esa Europa democrática que había optado por apaciguarlos. Y es que después del desfile soviético-alemán de Brest, Krivoshein no solo felicitó a Guderian por la invasión conjunta de Polonia, sino que además, cumpliendo órdenes, por supuesto, se ofreció a dar la bienvenida a la Wehrmacht en Moscú después de su victoria futura sobre el Reino Unido. Una muestra de hasta qué punto Stalin se sentía aliado de Hitler, hasta que se desengañó cuando las tropas nazis invadirían la URSS. Y es que, incluso en 1944, en Vilna, la traición del ejército rojo a la resistencia polaca en la toma de la capital de Lituania. Así acabaron con el gulag soviético muchos polacos que combatieron al nazismo. Entre este 13 de julio, que es el aniversario de la liberación de Vilna, capital de la actual Lituania, un día después ocurrió una de las traiciones más graves y silenciadas de la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad tomada primero por los soviéticos y luego por los nazis. Entre 1922 y 1939, Vilna es parte de Polonia, como consecuencia del pacto Molotov-Ribbentrop entre la URSS y la Alemania nazi. En septiembre de 1939 la ciudad es ocupada por los soviéticos. Se mantiene en sus manos hasta el inicio de la Operación Barbarroja en junio de 1941, cuando la ocupan los alemanes. A diferencia de las autoridades lituanas que colaboraron con los ocupantes nazis, la resistencia polaca mantiene operaciones en la zona contra las fuerzas alemanas. Allí actúan desde 1943 la quinta brigada de Vilna de Armia Krajowa, acá la principal organización de la resistencia polaca que obedecía al gobierno polaco en el exilio, con sede en Londres, bajo el mando del coronel Zygmunt Sierlan Lupacka. Ostra Brama, otra gran operación de resistencia polaca para tomar Vilna. En junio de 1944, el Armia Krajowa empieza a preparar la operación Burza Torreta, una insurrección general de Polonia contra la ocupación nazi, con la esperanza de hacerse con el control del país antes de la inminente llegada de los soviéticos. Esta gran operación dará lugar al levantamiento de Varsovia de agosto de ese año, pero como parte de ella, el 7 de julio de 1944, de madrugada, se inicia la operación Ostra Brama, Puerta Santa, en polaco, que tiene como fin la liberación de Vilna. Los combates contra 7.700 alemanes que ocupaban Vilna son iniciados por 5.500 soldados polacos del AK, a los que unas horas más tarde se les suman fuerzas del ejército soviético. Tras duros combates casa por casa, el general alemán Rainer Stahel llega a la conclusión de que no puede mantener la ciudad, y al frente de 3.000 hombres se emprenden la fuga evitando a las fuerzas sitiadoras al amparo de la noche del 12 al 13 de julio. Sin embargo, en la huida chocan con una unidad polaca bajo el mando del mayor Wegindy, que les provoca fuertes bajas. Si bien el general Stahel consigue huir hacia Varsovia, polacos y soviéticos consiguen hacerse con el control de Vilna el 13 de julio. Casi 500 soldados de la AK murieron en la operación y más de 1.000 fueron heridos.
la traición soviética contra los soldados polacos. Tras la toma de la ciudad, el comandante de las fuerzas soviéticas ordena a todos los soldados de la resistencia polaca que abandonen Vilna. A cambio se les promete entregarles el equipo suficiente para una división de infantería y una brigada de caballería sin ponerles condiciones políticas. El coronel Alexander Kryzanowski Wilk, jefe de las fuerzas polacas, ordena a sus hombres desplazarse hasta el borde del bosque de Rudninka. El 16 de julio, el comandante polaco es invitado a una reunión con el comandante soviético, el general Iván Cherniachowski, para firmar el acuerdo, pero resulta ser una trampa. El coronel Kryzanowski y su acompañante, el mayor Theodor Zetis, son detenidos por el ejército rojo, siendo arrestados también el delegado en Vilna del gobierno polaco en el exilio y otros oficiales polacos. Hechos parecidos se suceden en Lviv y en Lublin, en una traición a gran escala de los soviéticos contra los polacos. Como se sabrá tiempo después, el 14 de julio de 1944, los mandos soviéticos de los frentes de Ucrania y Bielorrusia habían recibido órdenes de arrestar y deportar a todas las fuerzas del Armia Krajova que encontraran a su paso, perseguidos por el Ejército Rojo y la NKVD. El nuevo mando de las fuerzas polacas en la zona de Vilna, el teniente coronel Zygmunt Idor Blumski, huye con sus tropas en el bosque de Rudnica, siendo perseguidos por la aviación polaca. Las fuerzas polacas se dispersan en pequeñas unidades. El Ejército Rojo, la NKVD, la siniestra policía política de Stalin lanzan una operación de gran caza a gran escala y capturan a miles de polacos que habían combatido contra los alemanes en Vilna como si fuesen el enemigo. Unos pocos acceden voluntariamente a alistarse en el primer ejército polaco, una fuerza dirigida por los soviéticos, mientras que la mayoría son obligados a sumarse al Ejército Rojo. Estos últimos, tras negarse a manifestar su obediencia a la URSS, son deportados a campos de concentración, en su mayoría al de Kaluga, cerca de Moscú. Otros son asesinados. La mayoría de los supervivientes no serán liberados hasta 1947. De entre los que consiguieron huir, algunos llegan a Varsovia y otros continúan la lucha en la zona de Vilnius, algunos hasta 1948, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, y esta vez contra un nuevo ocupante de su país, la URSS. Un hecho ocultado por la censura británica. En Occidente nadie se entera de lo ocurrido. La prensa británica y estadounidense no hablan de ello. El Ministerio de Información británico, dirigido por Brendan Bracken, ordenó censurar toda información sobre la traición soviética en Vilna. Tanto el Reino Unido como Estados Unidos no querían problemas con sus aliados soviéticos, ni querían empañar la imagen que daba su propaganda de la guerra sobre el Ejército Rojo, al que presentaban una fuerza que estaba liberando a Europa Oriental de la ocupación nazi. ¿Qué fue de los protagonistas de la operación Nostra Brahma? 21 de agosto de 1944, en Surkontin, hoy Bielorrusia, muere el mayor Maciej Kalinsiewicz de Laka, junto a 3 docenas de sus hombres, tras un duro combate contra las fuerzas del NKVD, en el que los soviéticos se llevaron por la peor parte. Murieron 132 muertos. Bueno, murieron 132 personas. Hoy los restos de los combatientes polacos descansan en un pequeño cementerio en la localidad bielorrusa. El coronel Alexander Kryazowski Wilk, comandante de las fuerzas polacas que tomaron parte de la toma de Vilna, es llevado a Moscú en mayo de 1945. Le trasladan un año después a la prisión moscovita de Butyrka. En octubre de 1946 es llevado al campo número 179 del NKVD en Ryazán, a 196 kilómetros al sureste de Moscú, donde también son internados otros oficiales y soldados de la KA. En julio de 1947 se llevan al campo número 150 del NKVD de Griazovez, de donde escapa el 11 de agosto, llegando a septiembre a Vilna. El 13 de septiembre es nuevamente detenido por los soviéticos y llevado otra vez a la prisión de Butyrka, de la que es liberado el 4 de octubre. Decide abandonar toda acción política, pero se sigue reuniendo periódicamente con sus antiguos subordinados, motivo por el cual es detenido nuevamente el 3 de julio de 1948, esta vez por la UB, la Policía Política de la Dictadura Comunista Polaca. Fallecería de tuberculosis el 29 de septiembre de 1951 en el hospital de la prisión de Mokotów en Varsovia. Simplemente pues sirvan estos recordatorios como homenaje a todos esos soldados polacos, porque ciertamente
ya sea en Vilna, en 1944, ya sea en Polonia, en 1939, ya sea en 1940, con las conversaciones secretas entre comunistas y nazis en la Francia ocupada, ya sea precisamente con el titular aquel de la socialdemocracia y la actual guerra imperialista de 1940, escrito por Dolores Ibárruri pero en nombre del Partido Comunista de España, pues así apoyó la pasionaria la invasión de Polonia por Hitler y Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Y de esta manera podemos encontrarnos con cómo el comunismo y el nazismo hicieron piña en la Segunda Guerra Mundial. Y no podemos olvidarlo ni comprar el relato que luego Stalin y la Unión Soviética nos han vendido de la Segunda Guerra Mundial. Y sin más, queridos patitos, vamos a dejarlo aquí. Eskerrik asko, agur, berobat, beti gelpean.